Buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Mi nombre es Lip de Nojeda y hoy es jueves 20 de junio de 2019, el llamado Viernes Chiquito. Tan solo un día nos separa del tan añorado fin de semana. El teléfono en el estudio 940-7600. Gracias a todos los que se unen a través de la conversación en el Facebook Live de Teleyucatán, lo mismo que en YouTube y a través de nuestra página web en www.teleyucatán.gov.mx. Le cuento que hoy es el Día Mundial de los Refugiados y sobre este tema y más información vamos a estar platicando esta tarde, así que quédese con nosotros. Arrancamos con las noticias. Y después de la misión de negocios en Francia, Yucatán despertó el interés de empresas de la industria aeronáutica. Así es, entre las propuestas está la de replicar aquí en el estado modelos de innovación digital, el apoyo a jóvenes emprendedores, así como también aprovechar la ubicación geográfica para exportaciones. Como parte de la misión de negocios que realiza en París, Francia, desde el día 18 de junio pasado, el gobernador Mauricio Vila-Dosal encabezó reuniones con importantes directivos de las empresas Airbus, Embraer, gigante brasileño de la fabricación de aviones comerciales y ejecutivos, y el turoperador Last Minute, entre otros. También con organismos gubernamentales para coordinar el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial. Otras empresas con las que el gobernador se reunió fueron Dassault Systems, empresa dedicada a la innovación digital en 3D, cuyo directivo, Gunter J. Barajas, ofreció a Vila-Dosal replicar en Yucatán el apoyo que su empresa ha proporcionado a jóvenes emprendedores para lograr llevar a cabo sus proyectos de innovación. Con una operadora turística, el gobernador platicó sobre la manera de aumentar el arribo de vuelos al aeropuerto de Chichén Itzá y ampliar la dinámica comercial y de negocios en esa zona del estado. De igual forma, acompañado de Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Vila-Dosal se reunió con funcionarios y directivos de empresas mexicanas como Inocentro, que son ejemplo de éxito y que se pueden replicar en Yucatán. Por último, Vila-Dosal tuvo un encuentro con Frederick García, asesor de la Jefatura de la Presidencia de la República, donde habló sobre el trabajo coordinado que se realiza con el gobierno federal para potencializar a Yucatán y convertirlo en un polo de inversión extranjera en la industria aeroespacial. Vila-Dosal reiteró ante los directivos de las grandes empresas que la posición geográfica de Yucatán, la conexión vía marítima que ofrece Puerto Progreso como plataforma de exportación y la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Mérida permiten la transportación de componentes, insumos y producto terminado en tiempo muy corto hacia destinos en los Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Europa y Asia. Estas compañías pueden ser generadoras de más empleos y mejor pagados para los yucatecos, conociendo el potencial y ventajas competitivas que tiene el estado. Las jornadas de trabajo del gobernador en la exposición concluyeron este jueves y hoy emprenderá el regreso a Yucatán. Teleyucatán Te Informa. Vamos a otras cosas y mire, primera jornada estatal de incorporación y acreditación en alfabetización. Se instalaron 129 sedes de aplicación que estarán trabajando de mañana y tarde para que nadie se quede sin presentar. Este jueves inició la primera jornada estatal de incorporación y acreditación en alfabetización, la cual busca lograr que más yucatecas y yucatecos salgan del rezago educativo y ofrezcan a sus familias una mejor calidad de vida. Esta jornada se realizará en las 12 coordinaciones de zona que el Instituto de Educación para Adultos del Estado tiene en la entidad. En la ceremonia inaugural, llevada a cabo en el Penal de Mérida, el director del reclusorio, Francisco Javier Brito Herrera, dijo a los internos que saber leer y escribir es una llave para que abra muchas puertas, que ustedes tengan como motor a sus hijos y se sientan orgullosos de poder ayudarlos en sus tareas y de seguir preparándose. En el acto, el monitor regional Zona Sureste del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Roberto Barcelata Lagunes, hizo la propuesta de instalar una plaza comunitaria en el Cerezo, para que también los familiares de los reclusos puedan tener acceso a este servicio. Para esta primera jornada, que responde a las indicaciones del gobernador Mauricio Vila-Dosal de combatir el rezago en esta materia, se instaló 129 sedes de aplicación que estarán trabajando de mañana y tarde para que nadie se quede sin presentar.
Se espera atender entre 2.500 y 3.000 personas durante los 5 días que durará. Este programa se prolongará hasta el domingo 23 de junio y pueden participar quienes actualmente cursen su formación en alguna de las 2 dependencias antes citadas, o bien si iniciaron sus estudios y por diferentes motivos no los concluyeron. Teleyucatán te informa. Y ahora buenas noticias para los estudiantes. Si pensaban que los trámites de inscripción y migración de escuelas aquí en la península eran bastante lentos, presta atención, según autoridades los tiempos de estos procesos se reducirían hasta en un 50% y así planean hacerlo. A partir del próximo curso escolar, las autoridades educativas planean reducir el proceso para la inscripción y cambio de escuelas entre alumnos de la península de Yucatán. Tenemos muchos niños que migran al estado de Quintana Roo, a Cancún, a Campeche, y bueno, en esta parte lo que necesitamos es tener la certeza de que estos niños sigan un control escolar correcto y sobre todo a facilitar a las familias que no estén girando y gastando sobre todo recursos económicos, porque hay veces por algún documento que no tienen, pues tienen que regresar a Campeche, tienen que regresar a Quintana Roo a recogerlo. Entonces esto ya sería una forma en que estuviéramos enlazados de manera tecnológica. Para tal efecto, se buscará la vinculación de los sistemas informáticos de control escolar de las autoridades educativas estatales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Esto lo informó la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, durante la tercera reunión peninsular de secretarios de Educación que se llevó a cabo este miércoles en la ciudad. Durante la tercera reunión peninsular de secretarios, se compartieron proyectos, estrategias y propuestas para fortalecer la calidad educativa en la región. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y a través de una red social buscan apoyar la rentabilidad de marcas. La conferencia llevó el título Impulsa con Facebook y a través de esta buscan dar también herramientas tecnológicas a los microemprendedores. En coordinación con el Instituto Yucateco del Emprendedor, se realizó la conferencia Impulsa con Facebook, plataforma que busca apoyar el desarrollo de las habilidades digitales para personas y empresas que quieren ser parte de la economía digital. La directora de Facebook México, Xochitl Balzola Whitman, precisó que el marketing en esta plataforma digital es la más rentable a nivel mundial, pues una persona al día puede usar su smartphone más de 80 veces, de las cuales 15 veces son para ver Facebook. Primero, impulsa con Facebook. Hoy aquí, donde estamos mostrando lo que es Facebook, lo que es Instagram, WhatsApp, Messenger, para que puedan aprender cómo utilizar estos plataformas para su empresa. Segundo, tenemos Aprende con Facebook. Y Aprende con Facebook es un programa que hicimos con el TEC de Monterrey, que es completamente gratis, es en línea y es como la base digital. La base digital para poder empezar y entrar en ese mundo digital. Lo que estamos haciendo hoy, ¿no?, es súper importante y eso es lo que vamos a continuar a hacer, a empujar no solo el emprendimiento, pero también todas las bases digitales, ¿no? Y para mí, yo estoy muy sorprendida. A ver, vamos a tener hoy aproximadamente casi 2.000 personas todo el día y entonces es para nosotros un éxito increíble que queremos continuar, por supuesto, aquí en Yucatán. El director general del IEM, Antonio González Blanco, explicó que por instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal se dotará de herramientas tecnológicas a los microemprendedores del estado, así como brindarles cursos de marketing de Facebook para potencializar la venta de sus productos. Hoy en día en Yucatán se reconoce a Facebook como una herramienta que le ayuda a los emprendedores a salir adelante. Por eso agradecemos este gran esfuerzo y aprovecho para comentar que hemos empezado una serie de talleres en el interior del estado específicamente de marketing digital que aborda diferentes temas específicos de cómo podemos utilizar las herramientas de Facebook para salir adelante y que por supuesto, y aprovecho para comentarlo también explícitamente, estamos haciendo esta alianza para que a través de Facebook México nos
nos sigan dando estas herramientas de conocimiento para hacerlas llegar a todo el Estado. En el foro se presentaron casos de éxito de 2 emprendedores yucatecos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Ahora mucha atención con este tema. El Pleno del Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad en sesión ordinaria las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado, para establecer como violencia digital cualquier acto realizado a través del uso de la tecnología de la información y comunicación, medio digital, redes sociales u otra tecnología de transmisión de datos que atente en contra de la dignidad humana, imagen, integridad, intimidad, libertad, honor, seguridad u otro derecho tanto a las mujeres como a su familia. El proyecto de decreto aprobado fue resultado de un trabajo arduo, crítico y de análisis profundo realizado con diversas asociaciones civiles. Y con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, apenas estamos arrancando y a la vuelta, más información. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Ya le decía, tenemos más noticias y por supuesto también entrevistados aquí en vivo. Hoy nos acompaña Kirby Herrera Chap y le cuento que él es director general del Instituto de Educación para Adultos. Y antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Livden, por estar permitiéndonos aquí llegar a tu espacio, a tu público y para poder estar dando a conocer esta información muy valiosa. Muy valiosa. Hoy vamos a estar platicando de la primera jornada estatal de acreditación. ¿Cómo vamos con este tema? Mira, lo importante ahorita que te quiero decir que son 5 días que nosotros hemos preparado para aquellas personas que deseen concluir sus estudios de primaria con nosotros y también de secundaria, o también que no sepan leer y escribir, pero que ya tengan los conocimientos o ya se hayan registrado con nosotros en el instituto, que se reincorporen para que puedan estar obteniendo sus certificados y poder tener esta documentación que pueda permitirles avanzar en su vida laboral, en su vida personal, en su satisfacción como persona. Claro, porque nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y estábamos platicando antes del corte que vamos muy bien. Sí, mira, agarramos, como te comenté la vez anterior que tuve la oportunidad de que nos entrevistes, estábamos en el lugar número 32 a nivel nacional. Hoy decirte que en el ramo de secundaria, que es el nivel avanzado, en la última evaluación que se hizo en el mes de mayo, subimos al lugar número 29. Por eso necesitamos reforzar las otras áreas. Sí estamos reforzando estas áreas y por eso invitamos a, como dijiste hace rato, en nuestras 130 sedes que tenemos en los 70 municipios,
deseamos acreditar ahora de 2.500 a 3.000 personas en estos 5 días para que los números beneficien a aquella gente que de una u otra forma desea salir del rezago educativo y que nosotros estamos para servirles. Nada más comentarles que todo, desde el proceso de inscripción, el material que se les da, las evaluaciones y la certificación, es totalmente sin costo. Esa es una indicación que nosotros tenemos y pues hay que aprovecharla. Totalmente gratuito y son excelentes noticias para la gente que ahora nos está viendo en casa y que se interesó en el tema. ¿Qué tienen que hacer? Mira, nosotros estamos muy coordinados y afortunadamente las indicaciones que tiene el gobernador para combate a la pobreza, uno de ellos es disminuir el rezago educativo. Por eso hemos hecho esta primera jornada estatal, en la cual es nuestra jornada estatal de incorporación y acreditación. Se pueden comunicar al 923-8044 y nosotros vamos a estar trabajando incluso sábados y domingos para aquellas personas que deseen. Si tú ya iniciaste tu proceso de estudios con nosotros y consideras que ya tienes el conocimiento suficiente, acércate a nuestras plazas, a nuestros espacios, presentas el examen y así de sencillo te puedes acreditar para terminar tu primaria, tu secundaria o dar a conocer que ya sabes leer y escribir y continuar con tus estudios. ¿Hay un tiempo límite para hacerlo? No, para nada, nada más es el deseo y las ganas, porque no hay pretexto, lo vuelvo a reiterar, tenemos las indicaciones de trabajar para todos los yucatecos y para los que ya viven en Yucatán y sobre todo que ahora, como te dije la vez anterior, claro, hay fuentes de empleo que se están trayendo ya por el trabajo y lo que está realizando el gobernador Mauricio Vila y pues nosotros tenemos que prepararnos para ocupar esos espacios. Por supuesto que sí, director. ¿Algo más que desea agregar? No, pues invitarles, estamos abiertos, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, INEA también, estamos para servirles. Hoy les vuelvo a reiterar, tenemos 130 sedes en 70 municipios y les vuelvo a reiterar, nuestro teléfono es el 923-8044 o nuestra página de Face. Comentarte que también tenemos exámenes en línea para aquellos jóvenes y aunque suena para adultos, nosotros damos los servicios a partir de los 15 años de edad. Aquellas personas que por alguna razón no han podido continuar con sus estudios, acérquense con nosotros a partir de los 15 años de edad y con mucho gusto estamos para servirles y ayudarles. Ay, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, Libdem. Gracias, director. Ya lo vieron, quedaron todas las facilidades abiertas en línea, comunícase el teléfono en que nos proporcionaron, en el Facebook, todo para que usted pueda continuar esa meta que por ahí quedó pendiente. Vamos con más noticias y mire, dan a conocer los resultados de la temporada de incendios 2019. Le adelanto que en la entidad este periodo se caracterizó por una prolongada sequía con altas temperaturas, lo que hizo más ardua la labor del personal que atiende este sector. Y hablando de altas temperaturas, en Tecash se prevén máximas de hasta 38 grados, mientras que aquí en la capital yucateca de hasta 39. Seguimos manteniendo esperanzas de una ligera tregua con presencia de una onda tropical, pero ya lo sabe, para más detalles vamos directo con el pronóstico del tiempo. En este jueves 20 de junio se mantendrá el ingreso de humedad hacia la península de Yucatán por una nueva onda tropical que cruzará al sur de la región, favoreciendo condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado con probabilidad de lloviznas en el noroeste de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas por la tarde y cálidas al amanecer, con viento dominante del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en la costa de Yucatán. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 38 grados y la mínima será de 26 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 36 grados y la mínima entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 37 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 34 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Le platico ahora que colaboradores de una empresa se reunieron para aportar su granito de arena al medio ambiente a través de la siembra de árboles con los cuales reforestaron más de 1,000 metros cuadrados. Los colaboradores de la fábrica Vertical reforestaron 1,254 metros cuadrados con más de 150 árboles nativos de la región, con la esperanza de que sus hijos vivan en un mundo mejor.
Conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente, los trabajadores acudieron desde temprana hora con sus familias para sembrar árboles de balché, el cual en un periodo de 5 años esperamos que tenga una altura de más de 10 metros y pues que esto ayude para tener una mejor vista y mejorar las condiciones del clima también para el área de la compañía. Los árboles son necesarios para obtener mayor producción de oxígeno, reducir la sensación térmica, que recientemente supera los 50 grados Celsius, contribuir a la salud del subsuelo, reducir el ruido, entre otros beneficios. Para generar una cultura ambientalista, la empresa yucateca con presencia en el extranjero donó más de 200 árboles a las familias Vertical para que reforesten sus hogares. La fábrica realizó actividades recreativas para los asistentes, a fin de pasar un día divertido y de conocimiento. Los colaboradores reconocieron que la empresa se preocupa por el medio ambiente y sus colaboradores están contentos por los artículos que reciben cada 6 meses por medio del certificado Fairtrade. Se ha preocupado por darnos cursos para que nosotros podamos ser mejor en el trabajo, las capacitaciones de los sábados que tenemos ahora, se nos ha dado más apoyo, mucho coach a través de otros instructores de vaca. Me parece muy bien y la verdad eso motiva al empleado a echarle ganas a todo. ¿Qué le han dado? A mí la primera vez me tocó una estufa, la segunda una lavadora, ventilador y despensa y por último un frigobar. Los trabajadores y sus familias participaron en un desayuno de cortesía y las 3 familias que sembraron más árboles recibieron un kit sorpresa. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahora los saludos van hasta Ticul y son para Adriana Vargas, que como cada tarde está pendiente de las noticias a través de Teleyucatán te informa. Pausa comercial y volvemos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, Y de los niños, y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/IMJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Qué gusto que sigan con nosotros en Teleyucatán te informa y seguimos de manteles largos porque también esta tarde nos acompaña aquí en vivo en el estudio Isaías Sosa Avilés y él es el director del Instituto Tecnológico Superior de Motul. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme el espacio y pues un saludo a todo tu auditorio. No, hombre, al contrario, y tenemos muy buenas noticias porque se abre un nuevo proceso de admisión 2019. Cuéntenos al respecto. Es correcto, el lunes 24 lanzamos esta nueva, abrimos una nueva fecha para que presenten el 2 de agosto. El 2 de agosto será la fecha para presentar, los que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, presentar para entrar, en este caso, al Tecnológico de Motul. Y pues estamos muy contentos de venir a transmitirlo a tu auditorio. Y son muy buenas noticias porque me platicaba además que los que hayan presentado en otras escuelas y tengan un determinado puntaje, ese examen es válido. Sí, claro, mira, estamos haciendo dos metodologías para poder ingresar. La primera es que si presentaste en alguna institución y no pudiste, no hubo lugar, en el Tecnológico Motul tenemos espacios. Y con que nos puedas acreditar que tuviste más de 900 puntos, pues eres bienvenido, nosotros tomamos esa muestra y pues eres parte de. Y también a las mujeres que quieran ser futuras ingenieras, recordate que tengo 5 ingenierías: ingeniería en electromecánica, ingeniería en electrónica, en industrial, en energías renovables
y en sistemas computacionales. Todas aquellas mujeres que no se hayan decidido aún y pues estén empezando una ingeniería, no van a tener costo, y que no hayan presentado su examen, no va a tener el costo del examen de admisión para el instituto. ¿Esto es específicamente para las mujeres? Específicamente para las mujeres. Sí. Qué buenas noticias, y sobre todo para la gente que nos está viendo en casa, las señoritas, las jóvenes que quieran continuar sus estudios y quieran ser ingenieras, esto es una gran ayuda. El Tecnológico de Motul las está esperando, a ellas y a todos los jóvenes que no hayan, que no se hayan decidido o no hayan tenido algún espacio en algún lugar, pues vaya, estamos abiertos para esperarles con los brazos abiertos y brindarles una excelente educación. Cuéntenos del proceso de inscripción para el examen que se abre a partir del próximo lunes. Ok, lo primero es entrar a nuestra plataforma www.itsmotul.edu.mx. Ahí encontrarán un link para bajar todos los formatos. ¿Por qué te digo que mejor haya que entrar y bajar los formatos? Para que evitemos la tramitología y la doble vuelta. O sea, que lleguen y pregunten, entonces bajan todos los formatos, llenan todo lo que tengan los requisitos, y acuden a partir del lunes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y estaremos recibiéndoles todos sus documentos para que podamos darle la ficha para el examen, o los que ya hayan tenido, como bien te dije, el examen y el certificado, pues ya darles el seguimiento y el proceso adecuado para que se puedan ingresar. Y recordar que el examen sería, los que no lo hayan presentado, el 2 de agosto. El 2 de agosto, así que estamos súper a tiempo de que todos puedan arrancar sus estudios y estudien una ingeniería con ustedes. Ojalá se animen a estudiar una ingeniería con nosotros en el Tecnológico de Motul, les estaremos esperando. Muchísimas gracias por su visita esta tarde. Gracias a ustedes y nuevamente un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, nos despedimos de Isaías Sosa Vilés, director del Instituto Tecnológico Superior de Motul, y vamos con más noticias. Realizan el primer encuentro internacional de escritores académicos. Habrá un par de conferencias magistrales y se abordará el tema de la literatura en lengua maya. Con la participación de 17 escritores de Yucatán, Campeche, Tabasco y Estados Unidos, este viernes se llevará a cabo el primer encuentro internacional de escritores académicos en la ciudad. La idea es que haya, pues que es un foro de diálogo, de expresión, sí, de estos escritores académicos. Este es un encuentro que lo está coordinando la universidad junto con la editorial Colegio de Ciencias y Artes de Tabasco, que es una editorial, pues digamos, local, es una editorial regional, que su propósito es hacer estos encuentros para que los autores que no han sido todavía publicados también lo sean. El programa está conformado por 2 conferencias magistrales a cargo de los escritores Javier España Novelo y Santiago Vaquera Vázquez, así como la presentación del libro Cuentos de un aprendiz de Jorge España y mesas temáticas sobre literatura en lengua maya, narrativa y poesía. El encuentro iniciará a las 9 de la mañana en el Auditorio Rosa Cetina de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y será abierto al público. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y ya que entramos con temas culturales, le cuento que unos 28 artistas se presentarán en la Fiesta de la Música 2019. Los géneros de pop, pop rock, rock alternativo, punk funk, romántica pop, blues y música celta se harán presentes en la Fiesta de la Música 2019, que se realizará el 21 y 22 próximos en más de 33 sedes de Mérida. En esta edición participarán 28 agrupaciones musicales que se presentarán en 33 sedes, incluyendo el Palacio Cantón, que por primera vez integra a los recintos que recibirán a los artistas. Significa que la meta es de promover, de fomentar la práctica musical y más que todo de los amateurs musicales, de la gente que toca un instrumento, no solo profesionales. Y de promover la música no solo en los espacios dedicados normalmente por la música, que son como salas de conciertos o teatros, pero en todas partes, es decir, en el espacio público. Entonces eso es como al origen, es como el espíritu de la Fiesta de la Música. Es la primera vez que colaboramos con el Palacio Cantón, es un gran gusto. Realmente estamos muy contentos de esta colaboración, Bernardo. También colaboramos con la sede culta por medio del CAV, el Centro de Artes Visuales. Vamos a tener como sede principal, digamos, gran sede, eso va a ser el 22 de junio,
es el Parque Santa Lucía. En el Parque Santa Lucía vamos a tener como un gran concierto mezclando diferentes tipos de géneros. Este evento se realiza simultáneamente en más de 100 países con el fin de potencializar la música en las calles. Y la idea es, vamos a tomar las calles de nuestras ciudades para hacer algo que nos una a todo. Vamos a hacer ciudadanía, vamos a trabajar y hacer la fiesta. Entonces es una idea realmente apasionante y quizá la idea de que nosotros desde hace 7, 8 años comenzamos aquí es que cada vez se democratice más la cultura, sobre todo la música. Con imágenes de Adriana Redondo, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Por su parte, el performance Imagen número 2 mezcla varias propuestas artísticas, incluso un juego de palabras en idioma español y polaco. Como parte del programa Punto de Encuentro que impulsa la Fundación Fernando García Ponce Macay, el 28 próximo se realizará el performance Imagen número 2, pintura de acción a partir del sonido, movimiento y voz, a cargo del artista visual Edgar Canul González. La propuesta incluye combinar las diferentes técnicas audiovisuales, incluso un juego de palabras en idioma español y polaco. Lo que hago aquí con la poesía o con la palabra, la voz, es que cuando se escucha la voz en polaco, es un idioma que obviamente muchos no van a entender. Yo leo el mismo poema, pero lo invierto, o sea, pongo al revés la escritura, de tal manera que parecen, entonces parecen dos idiomas totalmente extraños, pero es solamente una propuesta de auditiva, ¿no? O sea, para que se escuche como esos altibajos, como el hecho de jugar con un idioma que supuestamente no entendemos, pero es español, pues, ¿no? Y la otra parte, me interesa mucho hacer el cruce con, bueno, digamos, la poesía, la música, música experimental, y la parte de la pintura. La idea es combinar diferentes técnicas y disciplinas artísticas en un mismo escenario y experimentar sensaciones a partir de la lectura. Con imágenes de Adriana Redondo, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, mandamos saludos a Leonardo Chávez, que se está reportando a través de la transmisión en nuestro Facebook de Teleyucatán. Pausa comercial y estamos de regreso. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. Según el diccionario maya yucateco, huiro es una persona ignorante por naturaleza y moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo. Qué gusto que siga con nosotros y mire, atención con este tema. ¿Usted sabe cómo obtener saldo a favor y evitar multas fiscales? Los honorarios dentales, médicos, lentes sí entran, pero solo si es persona física. Hoy un experto nos platica cada detalle, así que saque lápiz y papel.
Los trabajadores bajo el régimen fiscal de sueldos y salarios y los que pertenecen a honorarios pueden tener saldo a favor y recuperar los impuestos que su empresa le retuvo en el año. Para lograrlo es muy sencillo. Solo se requiere una contabilidad sana y conocer qué sí se puede deducir de impuestos. ¿Qué puedes deducir si eres una persona física bajo el régimen de sueldos y salarios? Son deducibles siempre y cuando caigan en el supuesto de honorarios dentales, médicos, todos los médicos, ¿cómo se llama esto? De particulares, medicamentos que incluyen en tu consulta del hospital, también entran. Si tú lo compras en farmacia no es deducible, pero si tú vas a en una clínica y en tu clínica aparecen los medicamentos que te dieron, es deducible. En prótesis, lentes, honorarios de psiquiatras, o sea, todo. Colegiaturas es la más importante. Para que sean deducibles es necesario que se pague con transferencia electrónica o con tarjetas de débito o crédito. Si usted está bajo el régimen de honorarios, puede facturar todo lo anterior más lo que necesite para su actividad a realizar. Por ejemplo, si usted es contador, puede deducir todo lo anterior más gastos en papelería, gasolina, telefonía, internet, entre otros. Ahora la pregunta es, ¿quiénes están obligados a hacer su declaración anual? Las personas que adquieran más de 400,000 pesos al año tienen la obligación de hacer su declaración anual. Y las personas que tengan dos actividades, o sea, si tienes además de sueldos y salarios una actividad de honorarios o arrendamiento, también tienes esa obligación de hacer tu presentación anual. Y la tercera es las personas físicas que tengan, ¿cómo se llama? Dos sueldos de dos patrones. Si usted es asalariado y facturó constantemente en el año, es necesario comentarle a su patrón que usted mismo hará su declaración anual con el fin de tener saldo a favor. Tener una buena contabilidad reduciría las multas y recargos a pagar por no hacer las declaraciones anuales o mensuales según sea el caso. Los montos por estas faltas van de los 1,700 a los 34,000 pesos. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahora le tengo una pregunta. ¿Usted miente? Y los que nos están viendo a través del Facebook Live, ahí pueden escribir su respuesta. Si usted dijo que no, muy probablemente esté mintiendo. A diario una persona puede llegar a mentir hasta 200 veces y eso no es una mentira. Todos mentimos a diario, para sobrevivir, por aceptación o por miedo. La mentira es una vieja compañera de la humanidad. Mentimos a la pareja, a los jefes, a los hijos e inclusive a nosotros mismos. Estudios revelan que podemos mentir hasta 200 veces al día, como señala el experto en comunicación no verbal Hugo Lescano. Mentimos en Occidente en un promedio de 3 mentiras cada 10 minutos. Y uno dice, puede ser cierto, yo no miento tanto. Sí, todos mentimos. Por ejemplo, mentimos sobre cosas muy triviales. Pero, ¿sabemos cómo detectar las mentiras? Hugo Lescano impartirá una conferencia al respecto este jueves en la ciudad. Uno de los tips que vamos a dar es cómo detectar a una persona que miente con su celular. ¿Qué pasa con su cuerpo? Cuando alguien recibe un mensaje en el WhatsApp, que es un mensaje comprometedor, que en el entorno no estaría bien que se supiera. ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Reacciona? ¿Cómo reacciona? Nuestro cuerpo, en algún lugar de nuestro cuerpo, en algún movimiento kinésico, en algún pliegue de nuestro rostro, se encuentra la verdad. El experto dijo que en la conferencia el público también aprenderá a identificar las emociones. Hay 7 emociones que se expresan de manera universal. Alegría, sorpresa, miedo, tristeza, odio, asco y desprecio. En general la conferencia tiene un objetivo, que aprendamos a aproximarnos a las emociones de las personas, aunque las personas no hablen, aprender a leer el lenguaje del cuerpo. Dijo que este conocimiento puede ser útil para entender a un bebé, a un enfermo, a una persona que ha perdido el habla e inclusive a la hora de buscar un trabajo. El director del Laboratorio de Investigación y Comunicación No Verbal, con sede en Argentina, dijo que en breve podría iniciar un proyecto de investigación en Yucatán sobre comunicación no verbal. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos. Este video lo encontramos navegando en las redes sociales. Es en una escuela primaria de la República Mexicana. En las imágenes usted podrá ver que es un grupo de niños bailando el vals de fin de curso. Pero note algo interesante, hay una pequeña ahí en medio que no tiene pareja. No llegó el compañero con el que iba a bailar. Y mire, después de un rato su papá no aguanta las ganas y entra a rescatar a su pequeña hija y a bailar con ella el tradicional vals. Disfrutemos de un fragmento de este emotivo video. Sin duda alguna, no hay nada que los papás no hicieran por sus hijos y en esta ocasión este papá se puso las pilas y rescató a su pequeña para que no bailara sola el vals. Con este tema, con estas imágenes y esta bonita historia, yo me despido. Mi nombre es Libden Ojeda. Le invito a que se quede con nosotros. Llegan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca y mañana usted y yo nos vemos para cerrar la semana como se debe, con información. Muy buenas tardes. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar hablando con todos ustedes acerca del Maratón de la Marina en su edición número 33 que se va a correr el próximo 30 de junio. Hoy se realizó la presentación oficial de la medalla y de la playera de este gran evento deportivo. También estaremos tocando el tema de la lucha libre, y es que el próximo sábado 20 de julio, bueno, pues se va a llevar a efecto en el Puerto de Progreso esta actividad donde Rey Persa va a estar enfrentando a Veneno, esto en la parte alta del cartel de esta lucha libre. Le tendremos todos los detalles en información del Rey de los Deportes mañana estará reanudándose la actividad del Rey de los Deportes, la Liga Mexicana en su segunda vuelta, y en el Parque Cuculcán los Leones van a recibir al equipo de los Algodoneros de
Unión Laguna. Le tendremos la previa y finalmente estaremos tocando el tema de la activación física, porque ayer hubo una macroclase de aniversario en donde participaron 17 activadores. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta tarde, y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas tardes, Mario, así es, muy buenas tardes, ya listos con toda la información de los deportes de este jueves. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, nuestras redes sociales, primero en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Sí, vámonos con toda la información. Y vámonos a la primera nota, y justo es hablar del Maratón de la Marina. Faltan únicamente 10 días, y a 10 días de que se aliste esta gran prueba deportiva, ya hay inscritos 1000 participantes. Hoy se presentó el diseño de la medalla y también de las playeras oficiales del Maratón de la Marina. Los detalles. A 10 días de que se realice la edición número 33 del Maratón de la Marina, 1000 corredores se han inscrito, anunció este jueves durante la presentación oficial de la medalla y playera del evento, Francisco Moreno Zug, coordinador operativo. No queremos perder esta tradición que lleva 33 años de manera ininterrumpida, desde 1973 se está corriendo este maratón, y bueno, queremos que todos los yucatecos tengan este maratón que es suyo, y darles las oportunidades en las diferentes distancias que hemos convocado, ¿no? Los 42, 195 de manera individual, los 42, 195 en 5 tramos en relevos, y la media maratón para darle también un evento más atractivo dentro del mismo, ¿no? El próximo domingo, 30 de junio, a partir de las 5 de la mañana, el Maratón de la Marina se correrá en las modalidades de los 42 kilómetros, medio maratón, relevos y sillas sobre ruedas, saliendo del Gran Museo del Mundo Maya. Ya tenemos a más de 1000 atletas inscritos, esperemos que se inscriban más, para darles también un servicio a lo cual nosotros estamos esperando. Nos estamos preparando para 2000 corredores y esperemos lograr esta meta. Francisco Moreno recordó que este año el Maratón de la Marina repartirá una bolsa de 350,000 pesos entre los ganadores, y aseguró que están preparados para que participen 2000 atletas en esta prueba. Bueno, vámonos ahora al deporte de los costalazos, a la lucha libre, y es que, bueno, hoy se presentó lo que será el cartel del próximo 20 de julio, en donde Ray Persa le dice, le trae ganas, muchas ganas a Veneno. El luchador profesional, el chiapaneco Ray Persa, se mostró entusiasmado de actuar y compartir el cuadrilátero con luchadores yucatecos de gran talla, y enfatizó que los empresarios de la lucha libre del país deben voltear a ver más seguido a provincia, donde igual existe bastante material humano de gran nivel. El hecho de que las empresas intercalen al talento yucateco. La verdad, hay mucha calidad en los luchadores de la provincia, hay una calidad muy fuerte. Yo sin más vengo del estado de Chiapas y de ahí salí, entonces, y tuve que prepararme, entonces las oportunidades son muy difíciles que se te den en las empresas grandes, entonces, y cuando vienen los luchadores de las empresas grandes, ves la misma lucha, yo siempre lo he criticado, ¿no? Ves la misma lucha de la tele, la estás viendo en vivo, y eso no tiene caso. La cosa es intercalar, ver de qué están hechos, o sea, de qué, ahora sí como dicen por acá, demostrar la calidad, ¿no? Ray Persa habló sobre una supuesta rivalidad o pique con el panameño Veneno, a quien enfrentará en la función del sábado 20 de julio en el Deportivo Morelos del Puerto de Progreso. Es un luchador que ha demostrado mucho su calidad, el Veneno panameño, ha dado mucho de qué hablar, y la verdad, ¿por qué no tengo que decirlo? Una vez me quedé muy molesto con él, porque una vez agredió a un referee yucateco, a Xavi, lo agredió de una manera que ya no fue lucha libre. Desde ahí quedé un poquito sentido. Entonces, pues vamos a ver de qué está hecho, señor, vamos a trabajar con él. Mi objetivo no es el luchador que tengo acá, porque esto con Rayo de Plata, con otros, pues los tengo acá. Nos enfrentamos cada poco, pueden ganar, puedo perder, bueno, como sea. Pero la verdad es que, pues me imagino que si tengo la oportunidad de medir mi conocimiento y mis fuerzas con una persona que viene como Veneno, pues créeme que lo voy a hacer. En esa lucha, que será la estelar, Ray Persa hará pareja con el Oriental y la Furia, quienes se medirán contra Tormenta Negra, Rayo de Plata
y Veneno. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando precisamente de lo que es la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Mañana en el Cuculcán los Leones reciben al equipo de los Algodoneros de Unión Laguna y una macroclase de aniversario se realizó ayer en la unidad de Francisco de Montejo. Vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a mérida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Muchas gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Deportes del Yucatán Te Informa. Como le platicaba antes de irnos a la pausa, mañana, después prácticamente de una semana, sí es cierto, se interpuso lógicamente el Juego de Estrellas, lo que fue el sábado y el domingo, el derbi de cuadrangulares, el doble play y el Juego de Estrellas en la Ciudad de México el domingo, pero han tenido algunos días de receso. Va a arrancar mañana la segunda vuelta de la campaña 2019 del béisbol de la Liga Mexicana y en el Parque de la Serpiente Emplumada, los Leones, los quintos en la zona sur de la primera vuelta, van a recibir a los Sotaneros del Norte, también de la primera vuelta, los Algodoneros de Unión Laguna. Aquí los detalles. A partir de este viernes se reanudará la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán recibirán en la primera serie de la segunda vuelta a los Algodoneros de Unión Laguna en el Parque Cuculcán. Los Reyes de la Selva, después de terminar en el quinto lugar la primera vuelta, producto de 26 victorias y 32 derrotas, y sumar 4 puntos, enfrentarán este fin de semana a los Algodoneros de Unión Laguna, novena que en la zona norte, tras obtener únicamente 20 victorias y perder en 37 juegos, concluyó en el frío sótano, rescatando únicamente un punto. Para motivar a los aficionados a acudir en mayor número, la directiva ha dispuesto durante los 3 juegos varias promociones en las localidades y ha dispuesto que el sábado se realice el Festival de la Banda, presentando el concierto de La Tracaldada. Los juegos de este fin de semana ante los Algodoneros de Unión Laguna iniciarán el viernes a las 7:45 de la noche y continuarán el sábado y domingo a partir de las 17:45 horas. Bueno, cambiamos de tema y es que se realizó en Francisco de Montejo, en la unidad deportiva para ser más exactos, una macroclase de aniversario. Con motivo del aniversario de la clase de activación física de la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, la tarde del pasado miércoles se realizó una macroclase en la que se dieron cita 17 activadores, quienes forman parte del programa que se imparte en ese inmueble deportivo. Entre una serie de ritmos y movimientos, en la explanada de la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, se dieron cita poco más de 200 participantes de ese rumbo y parques aledaños, donde también se aplica la actividad física. Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida, manifestó que este tipo de programas ayudan a las personas de todas las edades a la práctica de la sana convivencia, así como también el deseo de practicar alguna activación física. Pues allí estuvo entonces esta macroclase de activación física en el gimnasio de la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, una activación física de aniversario.
De esta forma estamos llegando a la parte final. Les recuerdo, de lunes a viernes, usted tiene una cita para acompañarnos todos los días a las 3:45 de la tarde y a las 8:45 de la noche con lo más destacado de la jornada deportiva. ¿Algo más, señor Lizama? Vámonos, ya hace hambre. Aquí hay almorzar. Vámonos entonces, nos vemos en la noche. Pasen una excelente tarde. A continuación, y después,